Toda la basura que hemos generado en el transcurso del vídeo la hemos recogido, todos por un planeta más limpio. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Estos son aviones que son muy livianos, pero vuelan muy bien, o eso me han contado, y en mi mano derecha tengo los Giga Rockets. Aquí podemos verlos de cerca. Estos cohetes son brutales, así que vamos a fusionarlos a ver qué sucede. Pues sí, compañeros, vamos a montar el avioncito, que creo que no debe ser nada difícil. De hecho, esto es un juguete infantil, por lo tanto, bueno, solo tiene 3 piezas que comenzamos a ensamblar. Las alas y el timón de cola. Puesto, he tenido una pequeña duda porque tiene 2 posiciones, la inferior y la superior, que va con un poquito de inclinación. La cuestión es que me imagino que cada uno será para una cosa distinta, pero como lo que yo quiero, en vez de que haga un looping, es que vuele recto, pues lo he dejado así. Voy a lanzar hacia allí, a ver, así sin nada, qué distancia alcanza. 3, 2, 1... Bueno, no del todo bien. Voy a lanzar hacia vosotros. 3, 2, 1. Voy a cambiar el timón de cola de posición, a ver si vemos alguna mejoría, ya que va bastante recto, pero una vez que alcanza la velocidad máxima, o mejor dicho, la altura máxima, empieza a caer en picado, consiguiendo una barrena perfecta. En esta posición me imagino que hará un looping o algo similar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Posición para los rockets, ideal, la inferior es el vuelo más recto y propulsado por estos tremendos cohetes. Creo que alcanzará Mach 1 o Mach 2. Comenzamos. Pero antes de colocar el Giga Rocket en el avión, vamos a hacer un test, puesto que los compré hace poco y hay de 2 tipos. De los de un solo disparo, digamos que hace un disparo continuo de propulsión, y los que tienen disparos discontinuos, o sea, propulsa para, y así pues unos cuantos, no sé si son 4 o 7, no tengo ni idea. Así que lo voy a plantar como si de una zanahoria se tratara en el suelo y hacemos el test. Aquí tenemos, y ahora nos alejaremos un poquito y veremos qué sucede. Ahí va. Vale, cosas que me he dado cuenta es que va a ser un poco complicado el tema de sincronizar cuando empieza a soltar la propulsión, porque desde que se enciende la mecha hasta que empieza la propulsión hay como 3 segundos y claro, pues me va a dar un poquito de miedo. Así que voy a intentar que haga un despegue desde el suelo. Y si no funciona, bueno, intentaré ya soltarlo con mi brazo, pero vamos a intentar, lo primero eso, despegue desde suelo, que es lo más seguro. Aquí tenemos el avión. Aquí tenemos el Giga Rocket y creo que la mejor forma será ponerlo en la parte superior, porque así la parte inferior es lo más lisa posible y no se tropezará con ninguna piedra ni ninguna montículo o duna de esta hermosa y caribeña playa. Vale, pues voy a dejarlo aquí y probamos suerte a ver qué tal, ¿no? Vale, pues aquí va bien. No sabemos qué va a suceder, pero en cualquier caso esperemos que llegue muy lejos. 3, 2, 1, ignition. Bueno, posiblemente ha volado 20-30 centímetros. Ha sufrido un pequeño quemazón o derretimiento, puesto que, claro, esto al ser de corchito, de poliespan o como se llame, bueno, pues ha sufrido aquí un poquito, pero creo que seguirá volando, vamos a ver. Sí, poca diferencia con el inicio.
Por lo tanto, viendo que la parte donde más calor hay es la parte superior, en la inferior estaré a salvo, así que voy a colocarlo exactamente igual y lo lanzaré. Así que, bueno, de esta manera tiene que salir volando sí o sí. Aquí lo tengo, llega Rocket, misma posición y lanzado manual. 3, 2, 1, ignition. Señoras y señores, voy a contar los metros, cada paso será 1 metro. 33 metros. Increíble, ¿verdad? Pues vamos a poner 2 Gigarockets. Doble potencia, doble distancia. Yo creo que sí. Aquí tenemos nuestro híbrido Double Rocket. Hemos trenzado las mechas y procedemos. Misma tirada, mismo estilo, misma fuerza inicial y doble potencia Rocket. 3, 2, 1. Ahí vamos. Bueno, todo tiene pinta que hemos hecho similar, contamos pasos. En este caso hemos hecho 28 metros, un poquito menos, por lo tanto es prioritario la ligereza versus a la potencia. Después de investigar en la Wikipedia me he dado cuenta que este avión necesita un timón para compensar el desviamiento, así que basándome en los pirotécnicos valencianos voy a poner un Gigarocket en un palito o una varita para hacerle cola, hacerlo mucho más estable. Aquí lo tenemos, de esta forma inicialmente saldrá totalmente estable y posiblemente alcance kilómetro, kilómetro y medio, creo, ¿eh? Plantamos, plantado, vemos que no pasa ningún satélite de Elon Musk en estos momentos, así que no hay peligro ninguno. 3, 2, 1, ignición. Creo que lo clavé muy fuerte en el suelo, voy a dejarlo un poquito más ligero. Como podéis ver, he confeccionado una rampa de lanzamiento a nivel NASA y ahora sí, tiene que salir extremadamente rápido y veloz. Cuenta atrás, 3, 2, 1, ignición. Bueno, esto ni siquiera sé si va a salir en el vídeo, ¿eh? Después de 2 errores catastróficos y avergonzantes, voy a probar el sistema de la calle, botella y punto y pelota. 3, 2, 1, ahora tiene que ir. No sé si os habéis dado cuenta, pero no ha volado nada. Visto el éxito de mi estrategia, voy a incorporar el palo al avión porque creo que no voy a gastar más Gigarockets e intentar propulsar esto porque no está visto que no funciona. Así que vamos a ver si conseguimos estabilizar ese avión. Aquí tenemos avión hecho polvo, Gigarocket y varilla estabilizadora. Destino final. 3, 2, 1... ignición. Señoras y señores, sí señor, sí señora, sí señores, hemos conseguido, bueno, igual no de distancia no mucho, da igual, pero en tiempo os lo pondré por aquí arriba para que veáis que los Gigarockets y los Gigaaviones funcionan. No nos vamos a quedar aquí porque traigo unos modelo avispa que tengo que probar. Venga, y aquí los tenemos, voy a acercarme un poquito porque son modelo avispa Hot Shots Propeller Fighter Glider Curtiss P40. Creo que va a ser bien rasca. Es que sí, es bien rasca. No, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Voy a montarlo
aquí sin corte ninguno, sin trampa ni cartón. A ver si me aclaro yo esto cómo va. Creo que da igual cómo va. Introducimos, se ha doblado un poquito. No, creo que lo he puesto al revés. Ya os digo yo que medio va a dar igual. Aquí la hélice y eso no la voy a poner. Y el timón de cola lo ponemos. Como antes voy a hacer un tiro así de prueba para ver su alcance. No tiene mala pinta, ¿eh? Os puedo asegurar que este avión engaña. P-40. 3. Bueno, si llega de aquí a ahí, me doy por satisfecho. 2, 1. Quizás no ha sido el mejor lanzamiento del mundo, pero claro, no tiene Llega Rocket. Eso tiene fácil solución. Giar. Aquí está el Llega Rocket number 1. Fíjense, si esto no es algo desproporcionado, ¿qué lo es? Aquí me la juego, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Parece un Scalextric. Voy a volver a lanzarlo con la varilla que me ha dado tan buenas sensaciones y tan buenos resultados con el grande. Ahí creo que sí que voy a conseguir un buen tiro. Aquí tenemos último Llega Rocket. Ha sido una ensalada de propulsión este vídeo y quiero despedirme con buen sabor de boca, así que intentemos que vuele medianamente lejos. ¿Qué creéis? Dejadme en los comentarios. 10, 20, 30 metros, 100 metros, medio metro. Dejádmelo antes que lo lance, a ver quién acierta. 3, 2, 1, ignición. Atentos, nadie dijo volar por el aire, puede ser que valga volar por el suelo, ¿no? Contemos metros. 1, 2, 6, 27, 28, 29, 30. El que ha puesto 30 metros en los comentarios ha ganado, por lo tanto, mis respetos. Para el resto, los que habéis puesto más, pues muchas gracias por confiar en mí, y los que habéis puesto menos, muy mal. Así que dejadme todos un like como recompensa a mi esfuerzo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y más Llega Rockets en el canal de Llega Experimentos, seguro que sí. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.